El Señor les bendiga, queridos hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios porque Él nos permite la bendición de estar aquí. Queremos darle la bienvenida siempre a todos y especialmente damos la bienvenida a quienes nos visitan. Hermano Noel, su esposa, que están de nuevo con nosotros por acá. También damos la bienvenida a una pareja que acaba de entrar. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Y bienvenidos todos. Vienen de Jocotán. Ah, qué bien. Muy bien. Gracias a Dios. Vamos hoy a estudiar un pasaje de las Escrituras y les voy a invitar para que puedan ir a sus Biblias y puedan abrirlas a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer ahí los primeros 3 versículos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y ahí vamos hoy a meditar y a recibir de parte del Señor su palabra para nosotros. Primera Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por la bendición que nos das de reunirnos en este lugar. Te damos gracias porque hoy podemos celebrar, como siempre lo hemos hecho, la bendición de la vida que tú nos has dado, habiendo tú resucitado de entre los muertos. Y ahora también a nosotros nos has dado vida, resucitándonos del hombre que estaba muerto y que ahora en ti tenemos vida y la tenemos en abundancia. Que tu palabra, Señor, esta mañana bendiga la vida de cada uno de nosotros los que estamos acá y también de todos aquellos que la están o la van a escuchar a través de esta transmisión que se está haciendo. Así que en tus manos, Señor, nos encomendamos siempre para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El escritor de esta carta, o de las 2 cartas que se escribieron a los Corintios, como ustedes leen el primer versículo, es Pablo, ¿verdad? Pablo dice. Así que él escribió estas cartas como también escribió muchas otras cartas a otras iglesias. Y en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo está hablando acerca de la naturaleza y de la bendición que tenemos nosotros de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Ustedes y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y de esta iglesia está Pablo hablando, describiéndola en estos versículos que son más que todo un saludo para la iglesia de los Corintios, pero encontramos en estos 3 versículos lo que es en sí la iglesia del Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a ver hoy. Pablo, antes de hablar de ello, comienza hablando de su llamamiento. Pablo dice llamado a ser apóstol. Ustedes y yo sabemos que cuando uno se hace cristiano, no se hace cristiano porque uno de su propia voluntad busque a Dios, sino más bien porque hay un llamado de Dios
a nuestros corazones, ¿verdad? Todos hemos nacido en pecado y el pecado nos ha apartado de Dios y el pecado no nos permite tener comunión con Dios, pero cuando Dios habla a nuestro corazón, cuando Dios nos toca y cuando Dios nos invita a acercarnos a Él, entonces nosotros, cuando obedecemos ese llamamiento, nos acercamos, nos entregamos, nos rendimos a Jesucristo. Pablo fue llamado también, porque él, igual que nosotros, era un pecador. Él dijo que era el primero de los pecadores, pero Pablo fue llamado por Cristo. Creo que todos hemos leído el llamamiento, cómo Pablo fue convertido al Señor Jesucristo, yendo hacia Damasco, buscando cristianos para matarlos o para meterlos en la cárcel, con autoridades de los principales sacerdotes. Pablo iba con la intención de callar a todos aquellos que predicaban el nombre de Cristo Jesús. Pero camino hacia Damasco, de repente, dice la Biblia, ¿verdad? En Hechos capítulo 9, un resplandor de luz del cielo lo iluminó a Pablo, lo hizo que cayera al suelo. Se quedó ciego porque vio la luz que resplandecía. Y ahí humillado, tirado en el suelo, Pablo, que en ese momento se le decía Saulo, ¿verdad? Pues Saulo dice: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Eso significa que ese hombre en ese momento tuvo un encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo lo cambió de una vez y para siempre. Amén, ¿verdad? Sí, Pablo fue cambiado, transformado por el poder de Jesucristo. Y eso entonces le dio a Pablo una nueva vida. Es interesante que de ahí en adelante se le comienza a llamar Pablo, que realmente Saulo y Pablo es el mismo nombre, solo que en diferente idioma. Pero en cierta manera la Biblia utiliza el nombre de Pablo de ahí en adelante como para darnos a entender que hubo un cambio, que hubo una transformación en ese hombre. Era un perseguidor, ¿verdad?, de la iglesia, y ahora se convierte en un predicador del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Cristo en nuestros corazones. Y cuando Pablo fue convertido, entonces él fue incluido en lo que ahora nosotros llamamos la iglesia. Él fue incluido. Todos nosotros, cuando venimos y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, somos incluidos en la iglesia. Por eso es que declaramos que somos la iglesia de Cristo. Porque cuando nos entregamos a Él, Él nos incluye, ¿verdad? Somos integrados, digamos, al cuerpo que es la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza. ¿Ya ha sido usted convertido? ¿Ya ha sido transformado por el poder del Señor Jesucristo? ¿O necesita todavía tener un encuentro personal con Cristo, arrepentido de sus pecados? Porque para poder ser convertido, nacer de nuevo, hay que arrepentirse del pecado. Pablo se arrepintió del pecado, por supuesto. Y el arrepentimiento le trajo perdón y le trajo salvación. Eso es lo que se produce en nuestra vida cuando nos arrepentimos del pecado. Porque la Biblia enseña que todos hemos pecado. Y no hay ni uno siquiera que sea justo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo nos perdona cuando nos arrepentimos. Ahora, cuando uno todavía no se ha convertido, disfruta, ¿verdad?, el pecado. El hombre que no se ha convertido, la mujer que no se ha convertido, disfruta andar en el pecado, haciendo lo malo, haciendo lo que no agrada a Dios, lo disfruta. Sin embargo, cuando nos convertimos a Cristo, ya no hay disfrute en eso, sino más bien un rechazo al pecado que somos tentados a cometer. Ya hay un rechazo, no queremos, nos reprende el Espíritu Santo, nos sentimos mal cuando hacemos algo que no es correcto.
porque Cristo ahora vive en nosotros, y como Cristo vive en nosotros, el pecado no puede morar en nosotros de tal manera que lo practiquemos como antes lo practicábamos. No, el Espíritu de Dios nos cambia, nos transforma, nos reprende y nos guía a toda la verdad. Eso es lo que hizo Pablo, en lo que se convirtió Pablo cuando él fue llamado, como también nosotros hemos sido llamados. Ahora, Pablo dice aquí que él fue llamado, dice, a ser apóstol. Pablo llamado a ser apóstol. La palabra significa mensajero. Significa que Pablo de allí en adelante iba a comenzar a llevar el evangelio a todas aquellas regiones donde Jesucristo no había sido predicado. Realmente la labor apostólica es ir a lugares donde el evangelio no ha sido predicado. Nosotros, por supuesto, consideramos que el ministerio apostólico se limitó nada más a los hombres que Jesucristo llamó, y los llamó él mismo apóstoles, y Pablo fue nombrado por el mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, si hoy se pudiese hablar de apóstoles, los apóstoles de hoy tendrían que andar en países musulmanes, en China, en Camboya, en países donde el evangelio no es aceptado, y sufrir ahí hasta la muerte si era necesario por la causa de Cristo. Es el verdadero o la verdadera labor apostólica, llevar el mensaje a lugares donde no ha sido predicado Cristo y donde a veces uno tiene que morir por predicar el mensaje de Jesucristo. En términos generales, cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser salvos, también hemos sido llamados a llevar ese mensaje del evangelio. No solo son unos nada más, sino que todos los que nos convertimos a Cristo, que somos miembros de la iglesia de Cristo, somos llamados a llevar el mensaje del evangelio a aquellos que no lo conocen. Y somos nosotros llamados por Cristo y responsables de hacer esta labor, de cumplir con este mandamiento, de no quedarnos de brazos cruzados, sino como nosotros hemos sido salvados, que también otros puedan experimentar el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Luego el apóstol Pablo continúa hablando a la iglesia en este saludo que les envía. Dice el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A esta iglesia Pablo le estaba escribiendo esta carta, por eso los nombra como la iglesia que está en Corinto. Pero en este versículo tenemos algunas cualidades muy importantes y muy especiales acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. En primer lugar, el versículo dice que la iglesia es ¿de quién? Es de Dios, ¿verdad? A la iglesia de Dios. Fíjense qué interesante, porque la iglesia lavada y comprada por la sangre vertida de Cristo en la cruz del Calvario, solo le pertenece a Él. A veces nosotros, algunas personas acostumbran a hablar de la iglesia del pastor fulano de tal. ¿Han oído eso? De repente lo han dicho, ¿verdad? La iglesia del fulano, la iglesia de sultano o la iglesia de aquella. No, la iglesia no es de los hombres, porque ningún hombre murió en la cruz para comprar la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios, porque Dios fue el que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y comprara a los redimidos por su sangre, cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Por lo tanto, pertenecemos a Dios. Desde el momento que usted le entregó su vida a Jesucristo, usted pertenece a Dios. Y Pablo dice en otros pasajes, que no los vamos a ver, pero los menciono, que ya no somos nuestros, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ahora le pertenecemos a Dios y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ni siquiera nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos para que hagamos nosotros lo que queremos. No, ahora estamos sujetos a la voluntad de Dios y somos llamados a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque yo ya no me pertenezco a mí mismo, usted no se pertenece a usted mismo, nos pertenecemos a Cristo.
Amén. Le pregunto, ¿ya pertenece usted a Cristo o vive usted para sus propios deseos? Porque podemos decir, de verdad yo le pertenezco a Cristo, pero vivo para mí. Me complazco a mí. Hago lo que a mí me gusta, hago lo que yo quiero y yo vivo de acuerdo a mis propios principios o a mis propias reglas. No. Del día que nos entregamos a Jesucristo, si Él ha venido a morar en nuestros corazones por el Espíritu Santo, comenzamos a vivir la vida para Cristo, para la gloria de Cristo, no para nosotros. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Y es importante aprender eso, porque lo aprendemos y lo comenzamos a practicar y a vivir de esa manera. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Por supuesto, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, porque ahí estaba, pero ahora podemos hablar de a la iglesia de Dios que está en Cobán, a la iglesia de Dios que está en Camotán, a la iglesia de Dios que está en Chiquimula, pero la iglesia es de Cristo. Sin embargo, estamos ubicados por todas partes, ¿verdad? Porque aquí en este versículo aprendemos que la iglesia de Cristo es también universal. Estamos esparcidos por todo el mundo. Es una cosa tan maravillosa esa, porque mientras que nosotros estamos aquí reunidos, según la palabra de Dios, la presencia de Cristo está aquí con nosotros. Pero también allá en Chiquimula, la presencia de Cristo está ahí con los hermanos. Y allá en los Estados Unidos, y allá en Camboya, y en cualquier parte del mundo donde se reúne la iglesia de Cristo, ahí está Cristo. Bendito sea su nombre, porque Él es todopoderoso, omnipresente, está en todas partes. Y por esa misma razón, en cualquier lugar y en cualquier momento donde nosotros nos encontremos en alguna circunstancia, podemos estar seguros que Cristo está con nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La iglesia es de Cristo. Pero Pablo dice aquí también que la iglesia de Cristo, que le pertenece a Cristo, es llamada a ser santificada. ¿Verdad? A los santificados, dice. Yo le pregunto a usted, ¿usted es un santificado? ¿Usted es santificada? Bueno, alguien diría, ay hermano, ¿cómo voy a decir yo eso, verdad? Porque estamos en este mundo tan lleno de pecado y miramos cosas y oímos cosas y de repente decimos cosas, ¿verdad? Hermanos, esta es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios afirma que ustedes y yo somos los santificados, es porque Él también nos da el poder y la autoridad para vivir esa clase de vida. Claro que sí, porque no somos nosotros, sino el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos hace vivir de esta manera, santificados. Por supuesto que el término tiene un significado de que hemos sido apartados para Dios, que hemos salido del mundo donde estábamos y ahora estamos en Cristo. Pero al estar en Cristo, su poder fluye dentro de nosotros y ese poder nos santifica y nos hace vivir en santidad para la gloria de Dios. No es para que nosotros nos consideremos buenos y capaces y que todo lo podemos nosotros. No, por supuesto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él entonces nos santifica y con Él podemos vivir una vida agradable delante de Dios. Amén. Llamados a ser santos. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Eso es la iglesia, eso somos nosotros y hermanos somos llamados a vivir de esta manera. Para honrar a Cristo y para honrar su palabra, somos llamados a vivir de esta manera. En santidad, santificados, limpios, apartados del mundo y consagrados para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Amén. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo ahora en el versículo 3 nos enseña cuáles son las bendiciones que poseemos en Cristo. Y dice en el versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras claves, gracia y paz. La gracia de Dios, dice la Biblia, se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Dios en su amor y en su misericordia ha manifestado su gracia para que todos los que quieran y escuchen y quieran y obedezcan el llamamiento sean salvos. Esta gracia y este llamamiento de gracia está disponible para todas las personas que escuchan el mensaje de salvación. Pero no todos obedecen. Bendito sea el nombre de Cristo, que los que estamos aquí hemos atendido y hemos obedecido el llamado a esta gracia. Ahora, como nosotros ya sabemos seguramente, el término, la palabra gracia, significa don, no merecido. Algo que sin merecerlo lo hemos recibido. La salvación que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario se ha impartido en nosotros por su gracia sin que nosotros lo merezcamos. A veces podemos pensar, bueno, yo nací en una familia bien cristiana. Me llevaron a la iglesia de pequeñito, de pequeñita. Yo cantaba en la escuela dominical y me aprendía todas las historias de la Biblia y yo memoricé los versículos y los dije al frente y yo crecí, nunca me he salido de allí. Así que yo me merezco, ¿verdad? Porque yo he sido bueno y he sido obediente y todo eso. Por supuesto que no. Ninguno merecemos esto. Porque hemos nacido, hemos heredado el pecado. Y estamos condenados todos al infierno. Y las buenas obras que nosotros pensamos que son buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Ha sido solamente por su gracia, por el deseo de Dios, su beneplácito, que ha derramado sobre nosotros su salvación. Regalo no merecido. Qué maravilloso saber que aunque nosotros merecíamos estar en la condenación eterna, a Él le plació y nos llamó por su gracia y ahora somos herederos del reino de los cielos. ¿Ya es usted un heredero del reino de los cielos? La gracia de Cristo nos convierte en eso, en herederos de la gloria de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y luego dice que la iglesia también disfruta de la paz de Dios, ¿verdad? Gracia y paz. Shalom es aquí la palabra, paz para la iglesia de Cristo. No solo para el pueblo que, entre comillas, se dice escogido, ¿verdad? No, ahora es para cada uno de aquellos que hemos oído y obedecido el llamamiento de Jesucristo y hemos llegado a la salvación que es en Cristo. Y ahora la paz de Dios reina en nuestros corazones. ¿Tiene usted la paz de Dios en su corazón? Esa paz de Dios se disfruta porque hemos sido perdonados del pecado. Esa paz de Dios se disfruta porque al haber sido perdonados tenemos la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya no hay temor del infierno, ya no hay temor de la muerte, ya no hay temor de nada, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones. Estamos tranquilos. Podemos dormir tranquilos que si amanezco muerto, me voy con Cristo, estoy con Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque la paz de Dios nos hace vivir de esa manera. No tenemos temor de malas noticias. Lo que ocurre en el mundo entero no nos aflige, no nos preocupa sobremanera. Nosotros sabemos que aunque este mundo se destruya en 1000 pedazos, usted y yo somos herederos del reino de los cielos. Y eso nos da paz en el corazón, ¿verdad? La paz de Dios ha sido derramada en nosotros. Pablo la describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que nosotros disfrutamos de la paz de Dios aún en medio de los momentos duros de la vida, de los problemas que vienen a nuestra vida, de las tragedias que pueden ocurrir en nuestra vida. La paz de Dios en medio de eso. Yo recuerdo cuando mamá murió. Yo tenía 19 años de edad cuando mamá murió. Y después de haberla cuidado por muchos años, porque estaba muy enferma, ella murió y se fue con Cristo. Y la noche que todos los hermanos llegaron para acompañarnos, me puse de pie, de 19 años de edad.
pero yo pude decir esa noche delante de todos, yo alabo al Señor porque mi mamá está con Cristo y yo estoy tranquilo por eso. A los 2 años mi papá también se fue. Y otra vez, ¿verdad? Los hermanos ahí acompañando, cantando y todo. Y yo pude ponerme de pie y decir, mi papá se fue, está con Cristo y yo estoy tranquilo porque Él está allá. Y así ha pasado todo este tiempo, sabiendo que ellos están en Cristo, porque estar en Cristo nos hace disfrutar de la paz de Dios, aún en medio de las circunstancias más difíciles que podamos enfrentar en la vida. Y la vida está llena de sufrimientos, la vida está llena de problemas, la vida está llena de circunstancias negativas que las vamos a enfrentar. Dicen que hay 3 candidatos o 3 clases de personas en la vida: los que tienen problemas, los que no tienen problemas, pero que pronto los van a tener. Hermanos, a veces uno dice, gracias a Dios yo no tengo ningún problema y no me ha pasado nada malo. Gracias a Dios por eso, por supuesto. Pero somos candidatos todos, porque tarde o temprano la vida cambia. Suceden cosas que nos cambian la vida completamente, pero a veces, si no estamos en Cristo y no disfrutamos de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eso que puede pasar nos puede cambiar la vida para mal y convertirnos en infelices, en amargados, en quebrantados y vivimos una vida completamente desastrosa. Si no está Dios, si no tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando la paz de Dios nos gobierna, todo puede aquí en la tierra derrumbarse, como dijo el salmista. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. ¿Por qué? Porque el Señor Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que tenemos la paz de Dios, y esa paz de Dios nos hace vivir aquí tranquilos, sin temor, sin miedo, sin temor a malas noticias. Estamos en sus manos y Él ha dicho, el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. ¿Se da cuenta que estar en las manos de Cristo es la mejor manera de vivir y realmente es la única manera de vivir aquí en la tierra? Felices y seguros, estar en las manos de Cristo. Pero para estar en las manos de Cristo tenemos que pasar este proceso. Somos llamados por Cristo. Su Espíritu Santo nos habla y nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y entregarle a Él nuestra vida para que entonces Él venga a morar en nuestros corazones y seamos perdonados. Y al ser perdonados viene la paz de Dios a nuestros corazones. Eso es estar en las manos de Cristo. Estar en las manos de Cristo no es solamente un decir. Estar en las manos de Cristo no es solamente un pensar. No, es un encuentro con Dios en el que Él nos hace ver lo malo que somos y derrama sobre nosotros su gracia cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y comenzamos a vivir una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya tiene usted esa nueva vida en Cristo? Si en esta mañana no la tiene, si en esta mañana alguien la necesita, usted puede orar ahora. Usted que está aquí o usted que nos ve a través de esta transmisión, usted puede decir hoy, Jesucristo, entrego mi vida en tus brazos. Te pido perdón por mis pecados. Te suplico que me limpies con tu sangre y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y Él lo hace porque Él lo ha prometido. Si alguno viene a mí, yo no lo echo afuera. El que cree en mí tiene vida eterna. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Por qué no oramos? Y en esta oración le decimos al Señor lo que necesitamos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Te damos gracias porque siendo nosotros indignos, tú moriste por nosotros en la cruz. Porque mereciendo la condenación, tú, Señor, en tu amor y en tu misericordia, nos has dado perdón.
salvación y vida eterna. Si en esta mañana alguien aquí, Señor, necesita esto, yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a ese corazón y le haga sentir esa necesidad de entregarse hoy en tus brazos de amor, arrepentido, arrepentida, pidiendo perdón, y la sangre tuya le limpiará de todo pecado. Si alguien allá en casa que está escuchando este mensaje y está orando para pedirte perdón, oramos por esa persona, para que tú, Señor, hagas la obra y traigas salvación y vida eterna al corazón. Gracias, Padre, te damos. En tus brazos de amor nos encomendamos. En Cristo Jesús oramos siempre. Amén y amén. Yo no sé si alguien en esta mañana necesita ponerse de pie y decir, oren por mí, porque yo necesito entregarle mi corazón a Cristo, necesito pedirle perdón por mis pecados. Él está aquí esta mañana y Él puede perdonar cualquier pecado cometido. La sangre de Cristo lo limpia, lo perdona y da bendición. Así que si alguien se quiere poner de pie, podemos orar por esa persona para que el Señor le reciba, le perdone y le dé esperanza de vida eterna. ¿Habrá alguien que se quiera poner de pie en esta mañana? Le hacemos esa cordial invitación para venir a Cristo y recibir de Él perdón y salvación, que es lo más grande y lo más maravilloso que podamos recibir en esta tierra, la salvación, la esperanza de la vida eterna. Que Dios me los bendiga a todos. Hermana Albita viene para continuar y pues bendiciones a cada uno de ustedes en esta mañana. Pase adelante, hermana Albita. Saludamos a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están viendo o nos van a ver después en esta transmisión que quedará allí en la página de Facebook de la Iglesia Amigos de Cobán. Si algunos acá pueden buscar Iglesia Amigos de Cobán en Facebook, ahí está la página y ahí está la transmisión de los cultos de los domingos por la mañana. Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su palabra y que Él nos ayude, como decía el hermano, también a llevar a otros, ¿verdad? Ese mensaje de salvación que a veces lo tenemos ahí escondidito solo para nosotros, pero el Señor en su palabra nos dice que debemos de llevar ese mensaje a las personas que todavía no le han conocido, quizá nuestros familiares, nuestros vecinos. Hay tanta gente que necesitada y a veces pues lo hacemos y como que no tienen interés y como que eso nos desanima a veces, pero hermanos, que no nos desanime porque la semilla queda ahí pues y esperando y orando de que el Señor va a hacer que germine en los corazones de esas personas a quienes nosotros podamos llevar ese mensaje. Busquen en sus himnarios el número 83. Es un himno muy conocido y yo sé pues que Él, Jehová, es nuestro pastor. Si quieren, pónganse en pie para cantar este precioso himno. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor. En sus pastos delicados pastaré, descansando sin temor al abrigo del Señor. De las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará.
por la senda de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador. De su paz mi corazón él llenará. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a él caminaré, en su brazo confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Oh, tan fiel es mi pastor, tan constante es su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré. A la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a él caminaré, en su brazo confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Amén. Siéntense, hermanos. Dice, mi pastor me guardará, siempre me confortará, dice, por la senda de justicia me guiará, y en el tiempo de dolor me será consolador. De su paz mi corazón él llenará. Yo creo, hermanos, que en cualquier momento todos hemos pasado por dolor, tal vez emocional, tal vez físico, pero sabemos que Él ha sido siempre y será nuestro consolador. Que nunca dudemos de eso, hermanos. A veces como que queremos pasar solos las pruebas, ¿verdad? Y no son más difíciles cuando dejamos de confiar en el Señor. Pero si nosotros estamos tomados de la mano de Él y pidiéndole con todo nuestro corazón, Él nos va a ayudar. Y ese salmo, pues yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y yo creo que a nadie nos ha hecho falta algo hasta este momento. Él ha suplido todo para nosotros. Entonces, ¿cómo no agradecerle? ¿Cómo no alabarle por todo eso, verdad? No sé si... Vamos a darles el tiempo a los niños para que pasen a decir su versículo. Por este grupo de pequeños niños que desde ya pues están aprendiendo, y los que desde niños nos llevaban a la iglesia, como decía hermano Edgar, pues sabemos que esos versículos, esos cantos que nos enseñaron en nuestra niñez, todavía están en nuestro corazón, y pues espero que también los pongamos en práctica, los versículos que aprendimos